La atmósfera en el salón de aquella lujosa casa era tan opresiva que el aire parecía haberse detenido. Damián se erguía con la respiración agitada, el rostro enrojecido por una ira a punto de estallar. Frente a él, sentada con una calma imperturbable, se encontraba una mujer vestida con un sencillo pero elegante vestido, la cabeza inclinada. Era Elvira, la esposa que lo había acompañado durante los últimos 5 años. Sin previo aviso, Damián arrojó una carpeta de color marrón sobre la mesa de cristal que los separaba. El golpe seco resonó, rompiendo el silencio habitual de la gran casa. Unos folios blancos se deslizaron fuera de la carpeta, esparciéndose ante Elvira, cuyo rostro permaneció sereno, sin el más mínimo atisbo de sorpresa. Damián la miró con desdén, como si la mujer que tenía delante no fuera más que una mota de polvo que ensuciaba el hermoso paisaje de su vida. Se sentía en la cima del mundo. Como director general de una empresa en pleno auge, creía merecer una compañera más acorde a su estatus, más moderna y más digna de ser exhibida ante sus socios comerciales, en lugar de Elvira, a quien consideraba anticuada y aburrida. Tomó una profunda bocanada de aire y gritó, su voz retumbando en cada rincón de la estancia. Dijo que su paciencia se había agotado, que no quería volver a ver el rostro de Elvira en esa casa. Afirmó que ya tenía a otra mujer, una que, según él, tenía mucha más clase y comprendía sus ambiciones. Elvira levantó el rostro lentamente. No había lágrimas en sus mejillas. Sus ojos claros se encontraron con los de Damián, con una expresión difícil de descifrar. No era ira, ni tampoco tristeza, sino una profunda compasión. La calma de su esposa enfureció aún más a Damián. Sintiéndose ignorado, volvió a gritar, diciendo que su nueva elección, una mujer llamada Soraya, lo esperaba en su sedán junto a la verja de la casa. Amenazó a Elvira. Si no aceptaba el divorcio, tendría que marcharse de la casa inmediatamente, sin llevarse ni un céntimo de euro. Subrayó que todo el patrimonio, la casa, los coches, la empresa, era fruto de su propio sudor, mientras que Elvira no había sido más que una carga, un parásito que había vivido a su costa. Damián continuó despotricando sobre lo brillante que había sido al construir su negocio desde cero. Rememoró los inicios de su matrimonio, proclamando que él había sido el único que se había partido el lomo trabajando, mientras Elvira se limitaba a las tareas domésticas. Damián olvidaba, o quizás prefería olvidar, que cada vez que se encontraba en un callejón sin salida en una negociación, la solución siempre aparecía después de conversar con Elvira. Él lo atribuía a la mera casualidad o a la buena suerte. Estaba tan cegado por su propia arrogancia que no se daba cuenta de que los cimientos de su vida eran, en realidad, extremadamente frágiles. Damián señaló los papeles de divorcio sobre la mesa con un dedo tembloroso por la emoción. Le ordenó a Elvira que los firmara en ese mismo instante para que él pudiera traer a Soraya a la casa que consideraba su palacio. Elvira exhaló un suspiro tan suave como la brisa matutina. Dejó sobre la mesa el rosario que había estado sosteniendo. Con un gesto elegante y sin prisas, tomó el bolígrafo que yacía junto a los documentos. Damián sonrió con cinismo. En su interior, cantaba victoria, creyendo que Elvira se rendía por miedo a quedarse sin un techo bajo el que cobijarse. Ya se imaginaba su nueva vida, libre junto a Soraya, disfrutando de su riqueza sin una esposa que siempre le recordaba ir a misa los domingos, o le prohibía realizar inversiones de alto riesgo. Damián sentía que aquel era el día de su independencia. Elvira destapó el bolígrafo. Miró a Damián por un instante, y dijo con una voz muy tranquila pero firme. Dijo que concedería su deseo. Que no se interpondría en su búsqueda de esa felicidad ilusoria. Añadió que le devolvería su honor, tal como era antes de que se casaran. La frase era simple, pero encerraba un doble sentido que Damián, en ese momento, fue incapaz de comprender. Sin la menor duda, Elvira estampó su firma sobre el papel timbrado. El trazo de la tinta fue decidido, una clara señal de que no albergaba vacilación alguna en su corazón al dejar ir al hombre que ya no la valoraba. Tras firmar, volvió a tapar el bolígrafo y lo colocó ordenadamente. Se puso en pie, se arregló el vestido, y miró a Damián por última vez como su esposa. Dijo que, a partir de ese segundo, ya no eran marido y mujer, y que todos los derechos y obligaciones entre ellos quedaban anulados. Damián soltó una carcajada burlona, sintiéndose el vencedor absoluto. Se dispuso a coger los papeles para llevarlos a los tribunales. Sin embargo, justo cuando su mano rozó el documento, el bolsillo de su pantalón vibró con fuerza. No era la vibración de un mensaje normal, sino una serie de vibraciones largas e insistentes que indicaban una avalancha de notificaciones simultáneas en su móvil. Damián frunció el ceño, molesto. Sacó de su bolsillo su smartphone de última generación. La pantalla se iluminó, mostrando una cascada de notificaciones de su aplicación bancaria y del correo electrónico de la empresa. Las leyó con desinterés, pensando que serían spam o promociones,
pero sus ojos se abrieron de par en par al leer la primera línea de la notificación del banco principal donde se gestionaban todos los activos de su compañía. Su corazón pareció detenerse por un instante. El texto en la pantalla era inequívoco. Alerta de seguridad de alto nivel. El sistema ha detectado un cambio en el estado civil del titular del fideicomiso. De acuerdo con el protocolo del acuerdo prenupcial número tal, la función de congelación de activos del fideicomisario se ha activado automáticamente. La siguiente notificación fue aún más aterradora para Damián. El informe de saldo actualizado de la cuenta corporativa principal mostraba una cifra: 0 euros. No solo eso, su cuenta personal, vinculada a los beneficios de la empresa, también aparecía como congelada. Damián sintió que la sangre abandonaba su rostro, dejándolo pálido como un cadáver. Sus piernas flaquearon. Intentó refrescar la aplicación bancaria, esperando que fuera un simple error de red o del sistema, pero el resultado fue el mismo. Un enorme cero se mostraba en la pantalla en un rojo vibrante. Cambió al correo electrónico, y allí encontró un comunicado oficial del departamento legal del holding empresarial, cuya existencia hasta ahora ignoraba. El correo establecía que su derecho de uso sobre los activos, vehículos y propiedades quedaba revocado por incumplimiento de la cláusula principal del contrato, el divorcio. Damián no entendía nada. Su cerebro, sumido en el pánico, era incapaz de procesar la información con lógica. Lo único que sabía era que su dinero había desaparecido. Su fortuna se había esfumado en un instante, justo después de que Elvira estampara su firma. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Miró a Elvira, que ya se dirigía hacia la puerta con una pequeña maleta que, al parecer, ya tenía preparada en un rincón. Damián comprendió que había una conexión entre la firma de Elvira y la desaparición de su patrimonio. Un miedo atroz comenzó a reemplazar su arrogancia. Se dio cuenta de que no podía vivir sin ese dinero. Las facturas de las tarjetas de crédito, el coste del estilo de vida de Soraya, los gastos operativos de la oficina. Todo dependía de esas cuentas. Gritó el nombre de Elvira con una voz temblorosa de pánico. Intentó alcanzarla, diciendo que todo debía ser un malentendido. Le gritó que no podía irse sin explicar qué había pasado con sus cuentas, pero Elvira no se giró. Continuó caminando hacia la salida de la casa que ahora se sentía como un infierno para Damián. El sol del mediodía brillaba con fuerza, pero Damián sentía un frío que le calaba hasta los huesos. Corrió tras ella, tropezando, hasta el jardín de su lujosa casa. Su mente era un caos. La imagen del saldo de 0 euros en sus cuentas lo atormentaba como una pesadilla a plena luz del día. Tenía que detener a Elvira. Tenía que exigirle una explicación de por qué el sistema bancario había fallado justo en el momento en que ella firmaba los papeles del divorcio. En su mente, que aún se negaba a aceptar la realidad, pensaba que Elvira debía haber usado algún tipo de artimaña, o quizás le había robado las contraseñas. Jamás se le ocurrió pensar que el necio había sido él. Al llegar al porche, sus pasos se detuvieron en seco. Se quedó boquiabierto ante la escena que se desarrollaba frente a la verja. Normalmente, Elvira se movía en taxi o en el coche de empresa más modesto, si Damián, en un arranque de generosidad, se lo prestaba. Pero esta vez, un largo y reluciente sedán negro de lujo la esperaba. No era un coche cualquiera. Damián, un apasionado de los automóviles, sabía perfectamente que se trataba de un sedán europeo de altísima gama, cuyo precio podría comprar 10 de sus propios coches. La pintura negra reflejaba la luz del sol a la perfección y la matrícula era especial, indicando que su propietario era alguien muy influyente. Un chofer con un impecable uniforme, chaqueta formal y guantes blancos, salió del asiento del conductor. Su postura era erguida, como la de un guardaespaldas entrenado. Hizo una reverencia profunda y respetuosa ante Elvira. Damián escuchó claramente cómo el chofer se dirigía a ella como señora presidenta, y le preguntaba si tenía alguna otra orden antes de partir. Aquella escena destrozó la lógica de Damián. ¿Cómo era posible que su esposa, la mujer que él consideraba una chica de pueblo con suerte a la que había desposado, recibiera el trato de una reina por parte de gente que parecía tan profesional y adinerada? Elvira simplemente asintió levemente al chofer. Su rostro permanecía impasible. No había en él una sonrisa de victoria ni arrogancia, solo una calma escalofriante. El chofer le abrió la puerta trasera del lujoso sedán. El interior, visible por un instante, estaba tapizado en cuero de la más alta calidad. Elvira entró en el coche con elegancia, como si hubiera nacido para estar allí. Damián se sintió insignificante. Se sintió como si estuviera viendo a una extraña, no a la esposa a la que gritaba por las mañanas para que le preparara el café. Quiso gritar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. De repente, la puerta del coche de Damián, aparcado un poco más atrás, se abrió con brusquedad.
Soraya salió con el ceño fruncido, taconeando con impaciencia. Llevaba un vestido ajustado y llamativo y unas enormes gafas de sol. Se acercó a Damián, quejándose a gritos. Protestaba por lo mucho que estaba tardando en echar a esa mujer. Se quejaba del calor que hacía en el coche y de que quería entrar ya a ver el dormitorio principal, que pronto sería suyo. La voz chillona de Soraya rompió la tensión del momento, sacando a Damián de su estupor. Damián se volvió hacia Soraya con la mirada perdida. Por primera vez, la belleza de Soraya pareció desvanecerse ante sus ojos, eclipsada por el pánico que lo consumía. Soraya, ajena a la situación, señaló el lujoso sedán que se llevaba a Elvira. Preguntó con envidia de quién era ese coche y por qué el transporte de Elvira era mejor que el de Damián. La pregunta fue como echar sal en la herida. No respondió. Se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia el interior de la casa, ignorando los gritos irritados de Soraya, que lo llamaba por su nombre. Al llegar a su despacho, Damián cogió el teléfono fijo con manos temblorosas. Intentó llamar a su oficina, pero nadie contestó. Luego marcó el número del móvil del señor Balbuena, el director del departamento legal de la empresa, en quien siempre había confiado para gestionar todos los documentos. Tras unos tonos que parecieron una eternidad, alguien respondió. La voz del señor Balbuena sonaba serena, formal y fría, muy diferente del tono afable que solía mostrar cuando Damián lo invitaba a comer. Damián lo acribilló a preguntas. Gritó, preguntando por qué las cuentas de la empresa estaban vacías y por qué había recibido una notificación de congelación de activos. Le ordenó al señor Balbuena que lo arreglara de inmediato o despediría a todo el equipo de informática. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea antes de que el señor Balbuena respondiera. Su respuesta hizo que las rodillas de Damián cedieran, haciéndole caer al suelo. El señor Balbuena explicó, con el tono monótono de quien lee un texto legal, que no había nada que arreglar, pues el sistema había funcionado perfectamente, tal y como estipulaba el contrato. Le recordó a Damián el voluminoso documento que había firmado hacía 5 años, justo una semana antes de su boda con Elvira. Damián lo recordaba vagamente. Le había dado pereza leer cientos de páginas de jerga legal y lo había firmado sin más, ansioso por obtener el capital para iniciar su negocio. El señor Balbuena explicó que en ese documento se establecía claramente una cláusula de derecho de uso y fideicomiso. En resumen, Solaria Corp., la lujosa casa y todas las comodidades de las que Damián disfrutaba no eran, en realidad, suyas. Damián era simplemente un fideicomisario, un gestor al que se le había confiado la administración de dichos activos mientras, y solo mientras, estuviera legalmente casado con la señora Elvira. El capital inicial de la empresa provenía de los fondos personales de la señora Elvira, por lo que la propiedad del 100% de las acciones le pertenecía a ella. Damián se quedó boquiabierto, un sabor amargo llenándole la boca. Intentó negarlo, argumentando que él había trabajado duro para hacer crecer la empresa. El señor Balbuena interrumpió a Damián bruscamente. Dijo que, efectivamente, Damián había trabajado, pero como un empleado con el cargo de director, no como el propietario. Y como empleado que había violado el contrato moral al divorciarse de la dueña de la empresa, sus beneficios le eran retirados automáticamente. El señor Balbuena añadió una información aún más letal. Dijo que, al haber firmado Damián los papeles del divorcio, su estatus actual era el de un extraño ocupando una propiedad de la empresa. Concluyó su explicación con una advertencia. Le sugirió a Damián que empezara a empaquetar sus efectos personales, ya que el equipo de auditoría de activos llegaría a la mañana siguiente para precintar la casa y tomar el inventario de la oficina. El señor Balbuena colgó. Damián sostuvo el auricular, ahora mudo, con una mano helada. Miró a su alrededor, a su lujoso despacho. Los cuadros caros en la pared, el escritorio de caoba, la silla de cuero, todo pareció de repente ajeno a él. Soraya entró en el despacho con cara de pocos amigos, se sentó en la silla de Damián y empezó a girar en ella. Preguntó cuándo podrían ir a comprar muebles nuevos, porque no le gustaba el gusto de la antigua esposa de Damián, que consideraba vulgar. Damián miró a Soraya, la mujer por la que había estado dispuesto a divorciarse de Elvira. Ahora se daba cuenta de que acababa de cambiar un diamante por un guijarro, y ese guijarro ahora le exigía muebles caros cuando él ni siquiera estaba seguro de si podría permitirse la cena esa noche. La estupidez de Damián lo abofeteó con una claridad brutal. Sin embargo, su ego se negaba a admitir la derrota frente a Soraya. Tenía que ocultar la verdad, al menos por un tiempo, hasta que pudiera encontrar alguna treta para revertir la situación. Aunque en el fondo de su corazón, sabía que estaba acabado. Damián permanecía sentado, paralizado en su lujosa silla de despacho, con la mirada fija en la pared adornada con un cuadro abstracto valorado en decenas de miles de euros. El sonido de una puerta cerrándose de un portazo, obra de Soraya,
lo sacó de su ensimismamiento, pero su cuerpo se sentía demasiado pesado para moverse. Soraya volvió a entrar en la habitación con el rostro crispado por el disgusto. Sus labios formaban un puchero que delataba una profunda insatisfacción. La mujer comenzó a pasearse por la estancia, tocando los objetos con la punta de los dedos, como si inspeccionara mercancía en un mercadillo. Se quejó del color de las cortinas, que consideraba demasiado sombrío y anticuado. Dijo en voz alta que quería cambiar toda la decoración de la casa por un estilo más moderno y glamuroso, acorde con su exquisito gusto. Incluso mencionó varias marcas de muebles importados de Italia cuyos precios harían tragar saliva a cualquiera. Damián escuchaba en silencio el parloteo de Soraya. Sus oídos zumbaban. En su cabeza, las palabras del señor Valbuena resonaban como un disco rayado. Activos congelados. Cuenta a cero. Casa embargada. Esas palabras danzaban en su mente, burlándose de su necedad. Soraya, al no obtener respuesta, empezó a irritarse. Se acercó a Damián y lo zarandeó bruscamente por los hombros. Le preguntó si la estaba escuchando. Exigió que a la mañana siguiente fueran a un centro comercial a encargar una cama nueva, porque no estaba dispuesta a dormir en la cama usada by Elvira. La petición sonó ridícula en los oídos de Damián. ¿Cómo podía pensar en una cama nueva cuando ni siquiera sabía si podría dormir en esa casa esa misma noche? De repente, el suave murmullo del sistema de aire acondicionado central, que hasta entonces había llenado el silencio, cesó. La lámpara de araña de cristal que colgaba majestuosamente del techo parpadeó una vez y se apagó por completo. La oscuridad envolvió la habitación al instante, dejando solo la tenue luz del atardecer que se colaba tímidamente por las rendijas de las cortinas. El ambiente se volvió silencioso y tétrico. Damián se sobresaltó, su corazón se aceleró. Soraya gritó histéricamente por la repentina oscuridad. Empezó a maldecir, preguntándose qué pasaba con la electricidad en aquella casa de lujo. A tientas en la oscuridad, buscó a Damián y comenzó a quejarse del calor, ya que la circulación de aire se había detenido. Damián intentó calmarse, aunque le temblaban las manos. Buscó en su bolsillo y encendió la linterna de su móvil. La luz blanca y cegadora rasgó la oscuridad, iluminando el rostro sudoroso y asustado de Soraya. Damián dijo que probablemente solo era un fusible fundido o un corte de luz en la urbanización. Intentó levantarse, con las piernas temblorosas, y salió de la habitación hacia el cuadro eléctrico principal, situado cerca del garaje. Soraya lo siguió, sin dejar de refunfuñar y culpándolo por no mantener bien la casa. A lo largo del espacioso pasillo, la oscuridad se sentía extraña. Normalmente, la casa estaba siempre iluminada, irradiando lujo en cada rincón. Ahora parecía una cueva fantasmal, fría y hostil. Al llegar al cuadro eléctrico, Damián intentó abrir la tapa, pero estaba firmemente cerrada. Un precinto de plástico rojo rodeaba la palanca de apertura. Iluminó el precinto con la linterna del móvil. Entrecerró los ojos para leer la pequeña inscripción. No era un precinto de la compañía eléctrica, sino un sello de seguridad de activos inmobiliarios. El corazón de Damián se encogió. No era un fallo técnico. Era un corte deliberado de los servicios. Elvira, o más bien el sistema de gestión de activos controlado por sus abogados, había cortado el suministro de vida a la casa. Realmente querían hacer sufrir a Damián desde ese mismo instante. Intentó abrir el grifo del lavabo del garaje para refrescarse la cara. Giró la manivela al máximo, pero no salió ni una gota de agua. Solo se oyó el silbido burlón del aire. La bomba de agua también había sido desconectada. Sin luz, sin agua. Los servicios básicos habían sido cortados. Damián se apoyó, exhausto, en la fría pared del garaje. Empezaba a darse cuenta de lo indefenso que era sin las comodidades que siempre había dado por sentadas. Nunca se había preocupado por las facturas de la luz o el agua, porque todo se gestionaba mediante domiciliación bancaria desde la cuenta de la empresa que administraba Elvira. Ahora, ese sistema lo había desconectado, como si se podara una rama seca e inútil. De vuelta en el salón, Soraya ya estaba sentada en el sofá, abanicándose con una revista. Se quejó de que tenía hambre y sed. Le pidió a Damián que pidiera comida de su restaurante de lujo favorito a través de una aplicación de reparto. También pidió que le comprara agua mineral embotellada de una marca cara, porque no bebía agua corriente. Damián tragó saliva, que le supo amarga. Su propio estómago empezaba a rugir. El hambre, mezclada con el estrés, le provocaba acidez. Con manos temblorosas, abrió la aplicación de comida en su móvil. Le quedaba solo un 20% de batería y no podía cargarla. Seleccionó el menú que Soraya quería, a pesar de que el precio era absurdo para su situación actual. Pulsó el botón de pedir, esperando que aún le quedara algo de saldo en su cartera digital o que alguna de sus tarjetas de crédito no estuviera bloqueada.
La pantalla tardó en procesar el pago, haciendo que un sudor frío le recorriera la frente. Entonces, apareció la temida notificación en rojo. Transacción fallida. El método de pago ha sido rechazado por el banco emisor. Intentó con una segunda tarjeta de crédito. El mismo resultado. Una tercera, falló de nuevo. Todo su acceso financiero había sido completamente bloqueado. Probó la opción de pago en efectivo, pero entonces recordó que su cartera física estaba vacía. Nunca llevaba mucho efectivo, acostumbrado como estaba a usar tarjetas. Miró la pantalla de su móvil con desesperación. Canceló el pedido en silencio. Se giró hacia Soraya y mintió con voz ronca. Dijo que la aplicación tenía problemas de red y no podía procesar el pedido. Soraya montó en cólera. Lo acusó de ser un tacaño y de no querer comprarle comida. Una violenta discusión estalló en medio de la oscuridad. Soraya empezó a usar palabras soeces que Damián nunca le había oído. La verdadera naturaleza de la mujer se iba revelando a medida que desaparecían las comodidades. Damián permaneció en silencio, sin fuerzas para responder. Empezó a comparar esta situación con Elvira. Si esto le hubiera pasado con ella, seguro que habría buscado tranquilamente unas velas o habría preparado una comida de emergencia con un hornillo portátil, sin quejarse. En medio de la pelea, se oyeron unos golpes fuertes y rítmicos en la puerta principal. Eran golpes firmes y autoritarios, no los de un visitante cualquiera. Damián y Soraya se callaron al instante. Soraya le dijo a Damián que abriera, esperando que fuera un técnico de la luz o un repartidor equivocado. Damián caminó con desgana hacia la puerta. Miró por la mirilla. Afuera había 3 hombres con el uniforme de seguridad de la urbanización. Sin embargo, sus rostros no eran amables como de costumbre. Delante de ellos, un hombre con un traje impecable que Damián reconoció como uno de los empleados del despacho del señor Balbuena. Damián abrió la puerta lentamente. El hombre del traje no se anduvo con rodeos. Le entregó un sobre con el logotipo oficial de un bufete de abogados. Con la ayuda de la linterna de un guardia, el hombre leyó el contenido de la carta en voz alta y formal. Era una notificación de desalojo de activos. Basándose en la escritura de propiedad y el acuerdo fiduciario, se ordenaba a Damián que abandonara la propiedad en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de la carta. Si se negaba, el equipo de seguridad estaba autorizado a proceder al desalojo forzoso, y los bienes que se encontraran en la casa serían confiscados como garantía por el uso ilegal de los activos. Damián recibió la carta con manos temblorosas. El papel parecía pesar como el plomo. El jefe de seguridad de la urbanización, que normalmente lo saludaba con respeto, ahora lo miraba con frialdad y recelo. El agente le informó de que permanecerían de guardia frente a la verja para asegurarse de que no se sacara ningún activo de valor de la casa, aparte de la ropa personal. También le comunicaron que el acceso de sus vehículos al complejo había sido revocado. Damián solo pudo asentir débilmente. Cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó hasta el suelo. Las lágrimas de frustración comenzaron a asomar a sus ojos. En el salón Soraya seguía gritando por el calor, sin saber que el techo que la cobijaba estaba a punto de desaparecer. Esa noche fue la más larga de la vida de Damián, rodeado de oscuridad, hambre y una amarga realidad que poco a poco iba quebrando su arrogancia. La noche avanzaba y la oscuridad dentro de la lujosa casa se hacía más densa. El aire era sofocante y caliente debido a la falta de ventilación. Soraya, agotada, finalmente dejó de gritar. Ahora se acurrucaba en el sofá, murmurando quejas y abanicándose con un trozo de cartón. Damián estaba sentado en el suelo de su oscuro despacho, iluminado únicamente por la tenue luz de una vela aromática que Soraya había encontrado en un cajón del tocador de Elvira. La vela, que debía ser relajante, desprendía un aroma a lavanda que, a causa del hambre, le provocaba náuseas. En su desesperación, el cerebro de Damián trabajaba a toda máquina buscando una salida. No podía rendirse así. Él era Damián, un hombre de negocios astuto que siempre tenía un plan B, o eso creía. De repente, un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. Algo que había mantenido en secreto, oculto a Elvira. Una inversión secreta. Hacía unos 2 años, Damián había sacado discretamente una cantidad considerable de dinero en efectivo de la pequeña caja fuerte de la empresa, manipulando los informes financieros para camuflarlo como gastos operativos ficticios. La suma era importante, casi $500,000. Invirtió ese dinero en una plataforma de dudosa legalidad que operaba con acciones especulativas y criptomonedas. En aquel momento, sus amigos del club de coches de lujo lo habían animado, asegurándole que esa inversión podría multiplicar sus ganancias en poco tiempo. Damián, codicioso y deseoso de demostrar que podía enriquecerse sin la ayuda de los contactos de la familia de Elvira, se había lanzado. Nunca más había revisado esa cuenta.
con la intención de dejarla crecer hasta convertirse en una montaña de oro. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro en medio de la oscuridad. Esa era la solución. Si sus cálculos eran correctos, ese dinero se habría convertido ya en millones de euros. Suficiente para alquilar un apartamento de lujo, comprar un coche nuevo y empezar una nueva vida con Soraya, y luego reírse de Elvira. Con una nueva oleada de energía, buscó a tientas su portátil personal en el maletín. Lo abrió. Afortunadamente, la batería aún estaba a la mitad. La luz brillante de la pantalla lo deslumbró por un momento. Intentó conectar el portátil a la red Wi-Fi de la casa, pero olvidó que el router también estaba apagado. Resopló con fastidio y activó rápidamente el punto de acceso desde su móvil, cuya batería estaba a punto de agotarse. La señal dentro de la casa de hormigón era muy débil, y la conexión a Internet era lentísima. Damián tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia, mientras un sudor frío le recorría la frente. Tras unos minutos de tortuosa espera, el navegador finalmente se abrió. Tecleó la dirección del sitio de inversiones con los dedos temblorosos de expectación y pulsó Enter. El icono de carga giraba en la pantalla, jugando con los latidos de su corazón, cada vez más acelerados. Se imaginaba una cifra de saldo astronómica. Ya había trazado un plan en su cabeza. A la mañana siguiente, retiraría los fondos, le arrojaría el dinero a la cara al guardia de seguridad y se llevaría a Soraya lejos de aquel infierno. Sin embargo, sus esperanzas se hicieron añicos en cuestión de segundos. La página web no apareció. En su lugar, la pantalla del portátil mostraba una página en blanco con un gran texto en rojo y el emblema de la Policía Cibernética Internacional. El mensaje decía: este sitio ha sido bloqueado y confiscado por la Autoridad Financiera y la Policía Cibernética por cargos de fraude mediante esquema Ponzi y blanqueo de capitales. Damián se quedó atónito. Acercó el rostro a la pantalla, incrédulo. Intentó actualizar la página una y otra vez, esperando que fuera un error técnico. Pero la advertencia seguía allí, mirándolo fríamente. Sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Buscó noticias sobre la plataforma de inversión en un motor de búsqueda. Los resultados le oprimieron el pecho. Aparecieron titulares de hacía 6 meses que informaban de que el fundador de la plataforma había huido con billones de euros de los clientes y ahora era un fugitivo internacional. Todos los fondos de los inversores se declararon perdidos, sin posibilidad de recuperación. Damián se mesó el cabello con frustración. El $500,000 que había robado de la empresa, el dinero que esperaba que fuera su salvación, se había desvanecido hacía mucho tiempo sin que él se diera cuenta. Había puesto sus esperanzas en una burbuja de jabón que ya había estallado. Oyó unos pasos. Soraya apareció en el umbral del despacho, iluminada por la vela que llevaba. Vio a Damián mirando el portátil con cara de desesperación. Soraya preguntó con un hilo de esperanza si había conseguido el dinero, pensando que estaba transfiriendo fondos de una cuenta secreta. Damián la miró con los ojos vacíos, sin poder articular palabra. No era capaz de decirle que no solo era pobre, sino también un necio que había sido estafado. Impaciente, Soraya se acercó y miró la pantalla. Aunque no entendía mucho de finanzas, las palabras fraude y confiscado eran lo suficientemente claras. Sus ojos se abrieron como platos. Gritó histéricamente, arrojando la vela al suelo, que casi prendió fuego a la alfombra. Insultó a Damián, llamándolo el hombre más estúpido que había conocido. Lloraba, no por la estafa, sino porque su sueño de convertirse en una gran señora se había desvanecido. Empezó a golpear a Damián en el pecho, desatando su ira. Damián, con el alma muerta, se limitó a recibir los golpes. Al agacharse para esquivar un manotazo de Soraya, su mirada se posó en algo dentro de un cajón entreabierto de su escritorio. Era un pequeño sobre azul claro, el color favorito de Elvira. Lo sacó. En él estaba escrito: para mi esposo, Damián. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una hoja de papel con la caligrafía pulcra de Elvira y un recorte de un viejo artículo de periódico sobre los peligros de las inversiones ilegales. Leyó la carta a la tenue luz de la pantalla del portátil. Estaba fechada hacía 2 años. Elvira escribía que sabía que él había cogido el dinero de la empresa. Sabía que lo había invertido en ese sitio web. Escribió que había intentado advertírselo sutilmente durante una cena, pero él le había gritado, diciéndole que no sabía nada de negocios modernos. Escribió que había decidido no informar de la malversación al Consejo de Administración para proteger la reputación de Damián como su esposo. Incluso había repuesto el dinero que él había cogido con sus propios ahorros personales para que el balance de la empresa cuadrara y Damián no se metiera en problemas legales durante la auditoría anual. Al final de la carta, Elvira escribió una frase que le atravesó el corazón. Oculté tu error no porque fuera tonta, sino porque esperaba que algún día te dieras cuenta y dejaras de buscar atajos.
Lamentablemente, confiaste más en tu codicia que en la sinceridad de tu propia esposa. Las lágrimas de Damián finalmente brotaron. Sollozó, no por la pérdida del dinero, sino por una vergüenza abrumadora. Elvira lo había sabido todo desde el principio. Sabía que había robado, sabía que había sido un necio, y aún así, lo había protegido en secreto. Y la respuesta que él le había dado a una mujer tan buena había sido la traición y la humillación. Soraya, al ver a Damián llorar mientras sostenía la carta, se la arrebató. Tras leerla por encima, soltó una risa cínica, un sonido espeluznante en medio de la oscuridad. Dijo que resultaba que Damián no era más que un parásito que vivía de la compasión de su esposa. Esa noche, en la oscuridad de la casa a punto de ser embargada, Damián sintió la verdadera aniquilación. No solo había perdido su fortuna, sino que acababa de darse cuenta de que había desechado a la única persona en el mundo que realmente se había preocupado por él. Aquella mañana, el sol salió con un brillo deslumbrante. Sin embargo, para Damián, se sentía más sombría que la noche más oscura que jamás había vivido. Se despertó con un dolor agudo en la espalda por haber dormido en el suelo del salón. Tras una noche de insomnio, lidiando con la amarga realidad de haber sido estafado y haber perdido acceso a todas sus cuentas, a Damián todavía le quedaba una pequeña brizna de esperanza en su mente. Una esperanza nacida de la negación y de un ego desmedido. Todavía se sentía el director general de Solaria Corp, la empresa que había dirigido durante los últimos 5 años. Estaba convencido de que los acontecimientos de la noche anterior no eran más que una pesadilla o un error del sistema bancario que podría solucionar en cuanto llegara a la oficina y abroncara a su personal de finanzas. Intentó arreglarse. Sin agua corriente en el baño de su lujosa casa ahora precintada, solo pudo lavarse la cara con el resto de agua embotellada que quedaba en el coche de Soraya. Se puso su mejor traje, que afortunadamente todavía colgaba en el armario, aunque la camisa estaba algo arrugada. Se miró al espejo, intentando convencer a su propio reflejo de que todavía tenía el control, de que seguía siendo el rey de su imperio. Dejó a Soraya durmiendo en el sofá, con el rostro agotado tras llorar toda la noche. Damián estaba decidido a recuperar el control ese día, despedir al señor Balbuena y obligar al banco a reabrir sus cuentas. Salió a pie de la exclusiva urbanización, ya que su coche de lujo había sido retirado por la compañía de leasing de madrugada mientras dormía. La vergüenza comenzó a invadirlo cuando tuvo que pedir un taxi barato en la carretera principal. Las miradas de los transeúntes parecían desnudarlo, como si supieran que aquel hombre con un traje caro en realidad no tenía un céntimo en el bolsillo. Durante el trayecto hacia el distrito financiero, no dejó de ensayar las amenazas que lanzaría a los accionistas y directivos. Los intimidaría. Les diría que sin él, la empresa se hundiría. Olvidaba que el pilar de la empresa no era él. Al llegar al vestíbulo del rascacielos donde se encontraba su oficina, caminó con la barbilla bien alta. Ignoró el saludo de la recepcionista y se dirigió directamente a los tornos de seguridad automáticos. Pasó su tarjeta de acceso, pero el indicador parpadeó en rojo, y el torno no se abrió. Lo intentó de nuevo, 1, 2, hasta 3 veces con brusquedad. El sonido de la alarma de acceso denegado resonó, atrayendo la atención de otros empleados que esperaban para entrar. Un veterano guardia de seguridad, el mismo que solía abrirle la puerta del coche, se acercó con un rostro serio e impasible. Le informó de que su acceso había sido revocado por la dirección central a las 6 de la mañana. Damián estalló en cólera. Gritó en medio del concurrido vestíbulo, insultando al guardia. Gritó que él era el dueño de ese edificio, que él les pagaba el sueldo a todos. El alboroto tensó el ambiente. Con las pocas fuerzas que le quedaban y en un acto de desesperación, saltó el torno y corrió hacia el ascensor privado para ejecutivos. Los guardias intentaron detenerlo, pero logró entrar y pulsar el botón del último piso, donde se encontraba la sala de juntas. Su respiración era agitada, el pecho le subía y bajaba por la rabia. Se sentía traicionado por todos. Estaba ansioso por despedir a todo el que se interpusiera en su camino esa mañana. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 20. El ambiente en la planta ejecutiva era diferente al habitual, silencioso, frío y tenso. Ninguna secretaria lo saludó. Caminó a paso rápido hacia la sala de reuniones principal. La imponente puerta de caoba estaba cerrada. Desde dentro, se oían voces en una conversación seria. Sin llamar, Damián abrió la puerta de una patada. Todas las miradas en la sala se clavaron en él. Alrededor de la gran mesa ovalada estaban sentados los accionistas minoritarios, los directores de operaciones y, por supuesto, el señor Balbuena, que permanecía tranquilamente en un extremo de la mesa con un fajo de documentos. Damián entró en la sala pisando fuerte. Golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar los vasos de agua. Con voz estentórea preguntó qué demonios era aquello. Preguntó quién se había atrevido a convocar una reunión sin su permiso y conocimiento como director general.
Miró fijamente a cada uno de los presentes, esperando que bajaran la cabeza con temor, como solían hacer. Pero esta vez no había miedo en sus ojos. Solo desdén, compasión y asco. El señor Balbuena se ajustó las gafas de leer y, con un tono neutro, dijo que se trataba de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, legalmente convocada, cuyo principal punto del día era la evaluación del rendimiento y la destitución de los directivos problemáticos. Damián soltó una risa cínica, que sonó fuera de lugar en la silenciosa sala. Señaló al señor Balbuena y lo acusó de traidor. Gritó que nadie podía despedirlo, porque él era el accionista mayoritario. Todavía se aferraba a la ilusión de que la empresa era suya. Empezó a alardear de sus logros, de los grandes contratos que había conseguido, de cómo había hecho crecer el nombre de la empresa. Se esforzaba por reconstruir su imagen ya destrozada. Pero el señor Balbuena se limitó a negar con la cabeza y a pulsar un botón en un mando a distancia. La pantalla del proyector detrás de Damián se encendió, mostrando gráficos financieros en picado y pruebas de transferencias sospechosas de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Damián. Damián se quedó mudo al ver sus secretos expuestos, con la boca cerrada. Se sintió desnudo en público. El señor Balbuena continuó, explicando que según las pruebas de la auditoría forense realizada la noche anterior, se había descubierto una malversación sistemática de fondos por parte de Damián durante los últimos 3 años para fines personales y un estilo de vida desproporcionado. Mencionó cifras astronómicas. El dinero que Damián había usado para comprarle un apartamento a Soraya, coches deportivos y vacaciones de lujo. Todo con fondos operativos de la empresa cuyos informes habían sido manipulados. Damián intentó defenderse, diciendo que eran bonificaciones que merecía, pero su defensa fue interrumpida cuando la puerta de la sala se abrió de nuevo. Esta vez, sin estruendo. La puerta se abrió lentamente, y un empleado dio paso a alguien. Entró una mujer que dejó a Damián sin aliento. Era Elvira, pero no la misma Elvira de la que se había divorciado el día anterior. No llevaba un vestido sencillo de estar por casa. Lucía un elegante y autoritario traje de chaqueta, combinado con un pañuelo de seda a juego. De ella emanaba un aura de liderazgo. Caminaba con paso firme, la barbilla alta, y una mirada penetrante pero serena. Todos en la sala, excepto Damián, se levantaron y se inclinaron respetuosamente ante ella. Damián se quedó petrificado, confundido y conmocionado. Se preguntaba qué hacía su exmujer allí. Elvira pasó a su lado sin mirarlo, como si no existiera, y se dirigió a la silla principal, la del presidente del consejo, que siempre había estado vacía, y que Damián creía meramente simbólica. Se sentó con elegancia. Paseó la mirada por la mesa y se detuvo en Damián, que seguía de pie como una estatua. Abrió la boca y su voz, aunque suave, tenía una firmeza de acero que erizaba la piel. Se presentó formalmente. Declaró que ella era Elvira Montenegro, la única accionista mayoritaria del grupo empresarial y la legítima propietaria de todos los activos gestionados. Explicó que hasta ahora había optado por ser una inversora pasiva, confiando la gestión a su esposo, Damián, pero como esa confianza había sido traicionada, y el vínculo matrimonial que la sustentaba se había roto, asumía el control total a partir de ese día. Damián sintió que las rodillas le temblaban tanto que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caer. Esta revelación lo golpeó con más fuerza que un camión. Su esposa, la mujer que consideraba una simple ama de casa, era en realidad su jefa. La mujer a la que ordenaba que le preparara el té cada mañana era la dueña del asiento que él había ocupado todo ese tiempo. La verdad demolió por completo la estructura de su ego. Se dio cuenta de que no había sido más que una marioneta en el gran escenario de Elvira. Elvira tomó entonces el mazo que tenía delante. Miró a Damián directamente a los ojos. Dijo que el punto del día era la destitución de Damián de su cargo de director general con carácter deshonroso, así como la reclamación de daños y perjuicios por todos los fondos malversados. Preguntó si alguien se oponía. La sala permaneció en silencio. Nadie defendió a Damián. Elvira asintió y golpeó el mazo 3 veces sobre la mesa. El sonido fue como una sentencia de muerte para la carrera y la vida de Damián. Ordenó a seguridad que lo sacaran del edificio, ya que su estatus ya no era el de un empleado, sino el de un extraño que podía suponer un riesgo para los activos de la empresa. Los 2 fornidos guardias de seguridad que lo habían perseguido antes entraron en la sala. Lo agarraron firmemente por los brazos. Damián intentó resistirse. Gritó el nombre de Elvira, suplicando una segunda oportunidad, diciendo que había sido un error y que podía arreglarlo todo. Incluso intentó jugar la carta de su pasado en común, mencionando recuerdos de su matrimonio. Pero Elvira no se inmutó. Lo miró con frialdad y dijo que esa oportunidad se la había dado cada día durante los 5 años de su matrimonio, pero que él había elegido desecharla por un placer momentáneo.
Dijo que aquello ya no era un asunto personal, sino un asunto de profesionalidad empresarial. Pidió a los guardias que lo sacaran de allí. Damián fue arrastrado fuera de la sala como un criminal. Sus caros zapatos chirriaron en el suelo de mármol, dejando un rastro de desesperación. La puerta se cerró, dejándolo solo en el frío pasillo, sin cargo, sin dinero y sin dignidad. Había sido expulsado del paraíso que creía haber creado, cuando en realidad solo era un invitado desagradecido. El sol estaba alto, su calor castigando el asfalto frente al imponente edificio de oficinas. Damián salió tambaleándose por la puerta giratoria del vestíbulo, escoltado a la fuerza por la seguridad. Casi se desploma en la acera caliente. Su traje caro estaba ahora arrugado y torcido, la corbata aflojada. Algunos peatones y vendedores ambulantes lo miraban con extrañeza y recelo, cuchicheando al ver a un ejecutivo con aspecto de haber perdido la razón. Damián contempló el rascacielos por última vez. El edificio al que antes entraba con orgullo era ahora una fortaleza inexpugnable para él. Antes de que pudiera recuperar el aliento, un taxi frenó bruscamente a su lado. La puerta trasera se abrió de golpe y de él salió Soraya, con el rostro rojo de ira. Llevaba un vestido corto y llamativo, y unas enormes gafas de sol. Pero su maquillaje estaba corrido. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre Damián, y lo golpeó con el bolso. Gritó histéricamente en plena calle, sin importarle la multitud que empezaba a congregarse para presenciar el espectáculo. Exigía una explicación de por qué la tarjeta de crédito adicional que Damián le había dado no funcionaba. Acababan de echarla de un hotel de 5 estrellas, donde había intentado registrarse, porque todas sus tarjetas habían sido rechazadas. También se quejó de que tenía hambre y no tenía efectivo para pagar el taxi. Agarró a Damián por el cuello de la camisa, sacudiendo su cuerpo ya debilitado. Le exigió dinero en efectivo, ahora mismo, porque necesitaba ir a la peluquería y comprarse ropa nueva. Soraya no se daba cuenta del estado de Damián. Para ella, él era solo un cajero automático averiado. Damián apartó bruscamente la mano de Soraya. Su paciencia se había agotado. Le gritó que lo habían despedido. Le gritó a la cara que ya no tenía nada. Sus cuentas estaban a cero, sus bienes confiscados, y acababan de echarlo como a un perro de su propia empresa. Culpó a Soraya de toda su desgracia. Dijo que si no la hubiera conocido, todavía estaría cómodamente sentado en su silla de director, viviendo una vida tranquila con Elvira. Las palabras salieron de su boca sin pensar, una confesión tardía y cobarde de su arrepentimiento. Soraya se quedó atónita al oírlo. Su rostro palideció por un momento, pero luego se transformó en una expresión de profundo asco. Dio un paso atrás y lo miró de arriba abajo como si fuera un montón de basura. Se rió con desprecio. Dijo que, entonces, durante todo ese tiempo, Damián no había sido más que un pobre diablo haciéndose pasar por rico. Dijo que había perdido el tiempo con un inútil. Escupió en el asfalto cerca de los zapatos de Damián y se dio la vuelta para marcharse, dispuesta a buscar una nueva presa, otro hombre rico que pudiera financiar su vida. Sin embargo, sus pasos se detuvieron al ver a Elvira salir del vestíbulo, seguida por el señor Balbuena y 2 policías uniformados. Elvira descendió tranquilamente las escaleras hacia la acera donde estaban Damián y Soraya. Una suave brisa jugueteó con su pañuelo, haciéndola parecer aún más elegante y digna, en marcado contraste con el aspecto caótico y vulgar de Soraya. La multitud se apartó para dejarla pasar. Soraya, al verla, intentó adoptar una actitud altiva, preparándose para insultarla. Pensó que Elvira solo había venido a reírse de ellos. Le gritó a Elvira, desafiándola, diciendo que aunque Damián fuera pobre, la había elegido a ella porque era más guapa y atractiva. Elvira se detuvo justo delante de Soraya. La miró con una expresión neutra, sin emoción, sin odio. Solo sonrió levemente, una sonrisa que hizo que la valentía de Soraya se desvaneciera. Dijo con calma que no le importaba a quién hubiera elegido Damián, porque para ella, él ya no tenía ningún valor. Sin embargo, no estaba allí por un asunto sentimental, sino por un asunto legal y financiero de la empresa. Hizo un gesto al señor Balbuena. El veterano abogado dio un paso al frente y entregó una gruesa carpeta a uno de los policías. Soraya frunció el ceño, confundida, y preguntó qué significaba todo aquello. Elvira lo explicó con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Dijo que, según la auditoría, se había descubierto un flujo de fondos de miles de millones desde la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Soraya durante los últimos 2 años. El dinero se había utilizado para comprar un apartamento, un coche, bolsos de lujo y joyas. Elvira afirmó que ese dinero era producto de la malversación de Damián. Y como Soraya lo había recibido, disfrutado y gastado, a sabiendas de que no le pertenecía, legalmente se la consideraba cómplice de blanqueo de capitales. El rostro de Soraya se volvió blanco como el papel. Sus piernas temblaron.
Negó con la cabeza, intentando defenderse. Gritó que no sabía nada, que solo había aceptado regalos de su novio. Señaló a Damián, gritando que él se lo había dado todo, que él era el culpable, el que había robado el dinero. Intentó echarle toda la culpa a Damián. Él, al oír la acusación, no lo aceptó. Le gritó que era ella quien siempre le pedía cosas caras, quien lo amenazaba con dejarlo si no satisfacía su lujoso estilo de vida. La pareja de amantes se atacaba ahora mutuamente, aireando sus trapos sucios y culpándose el uno al otro en público. Un espectáculo lamentable y vergonzoso. A la policía no le importó el drama. Uno de los agentes se adelantó y sacó unas esposas de metal que brillaron bajo el sol. Le leyó sus derechos a Soraya. Ella gritó histéricamente mientras el policía le agarraba bruscamente la mano y le esposaba las muñecas. Se resistió, llorando y suplicando perdón a Elvira. Se arrodilló en la acera, rogándole que retirara la denuncia. Prometió que se iría lejos y no volvería a molestarlos. Su orgullo se derrumbó ante la ley y la realidad de la cárcel que la esperaba. Elvira miró a Soraya arrodillada a sus pies. No sintió compasión, solo la satisfacción de la justicia. Dijo en voz baja que toda acción tiene sus consecuencias. Tomar lo que no es tuyo, ya sea un marido o una fortuna, se paga caro. Se apartó y dejó que la policía se llevara a Soraya al coche patrulla. Soraya seguía gritando el nombre de Damián, pidiendo ayuda, pero él solo permanecía de pie, paralizado por el miedo. Sabía que, aunque no lo arrestaran en ese momento, el proceso legal contra él ya estaba en marcha. Vio a Soraya, la mujer que había idolatrado, ser llevada como una vulgar criminal. Después de que el coche de policía se fuera, Elvira se volvió hacia Damián. Él bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Esperaba un poco de compasión, quizás algo de dinero para comer, o para volver a su pueblo, pero Elvira no dijo nada. Solo lo miró brevemente, una mirada que dejaba claro que él ya no era importante en su vida. Se dio la vuelta, seguida por el señor Balbuena, y volvió a entrar en el lujoso edificio de oficinas, de vuelta a su honorable mundo. Damián se quedó solo en la acera caliente. El taxista que había traído a Soraya se le acercó con cara de pocos amigos, reclamando el pago del viaje más el tiempo de espera. Damián se metió las manos en los bolsillos vacíos. Se dio cuenta de que estaba completamente acabado. Sin dinero, sin trabajo, sin esposa, sin amante, y ahora incluso se enfrentaba a una paliza por no poder pagar un taxi. Se derrumbó en la acera, cubriéndose la cara con las manos, llorando y lamentando la estupidez de haber cambiado un diamante por basura. El karma había llegado, y su sabor era mucho más amargo que la hiel. El sol ya se inclinaba hacia el oeste, dejando un rastro anaranjado en el cielo contaminado de la ciudad. Damián estaba de pie en la acera, sin aliento, y con un hematoma en la mejilla izquierda. Hacía unas horas, casi había sido linchado por no poder pagar la carrera del taxi que se había llevado a Soraya. Damián, que en su vida había cedido, tuvo que entregar el único reloj de lujo que aún llevaba en la muñeca como pago. Era un regalo de cumpleaños de Elvira de hacía 2 años, un objeto que antes despreciaba pero que ahora le había salvado de una paliza. Con paso cansado y el estómago doliéndole por el hambre, caminó por la acera, intentando ocultar su rostro. En su mente caótica, la única esperanza que le quedaba era la casa que su madre le había dejado en el pueblo. Recordó que todavía tenía derecho a una casa modesta, pero con un gran terreno en su pueblo natal, a unas 5 horas de la ciudad. Antes odiaba esa casa porque le recordaba su infancia difícil, pero ahora le parecía un palacio. Planeaba volver, echar a quien quiera que estuviera allí, y vender la propiedad. Estaba seguro de que el precio del terreno en el pueblo habría subido. Con el dinero podría empezar de nuevo o al menos huir y evitar a los acreedores que pronto lo buscarían. Con las pocas monedas que encontró en el bolsillo de su traje, subió a un autobús hacia la terminal interurbana. El olor a sudor, tabaco y polvo lo recibió en la mugrienta estación. Se sintió mareado. Estaba acostumbrado a las salas VIP de los aeropuertos o al cuero perfumado de sus coches. Ahora tenía que apretujarse entre vendedores ambulantes y otros pasajeros que miraban su traje arrugado con extrañeza. Compró el billete de autobús más barato, un vehículo viejo, con la pintura desconchada y un tubo de escape que echaba un humo negro y denso. El viaje al pueblo fue una tortura. El autobús iba abarrotado. Tuvo que sentarse en un asiento trasero duro, encajado entre sacos de arroz y cajas de pollos vivos. El olor a humedad y a animal le mareaba. El aire acondicionado no funcionaba. Durante el trayecto no pudo dormir. No dejaba de imaginar lo rico que sería después de vender la casa. Planeaba su venganza. Les demostraría a Elvira y a Soraya que podía resurgir sin ayuda de nadie. La arrogancia todavía nublaba su juicio, a pesar de la dura realidad. 5 horas después,
El autobús se detuvo en un cruce del pueblo. Damián bajó con las piernas acalambradas y el cuerpo dolorido. Ya era de noche. El sonido de los grillos y las ranas le dio la bienvenida. El aire frío del pueblo le calaba la piel. Caminó por un sendero de piedra hacia la casa de su madre. Recordaba que el camino solía ser embarrado y oscuro, pero ahora estaba pavimentado y había farolas solares. Resopló, pensando que si el pueblo había progresado, el terreno valdría mucho. Una sonrisa astuta se dibujó en sus labios agrietados. Al llegar a la puerta de la casa de su infancia, se quedó atónito. Se frotó los ojos, asegurándose de que no se había equivocado. La ruinosa casa de madera que recordaba ya no estaba. En su lugar, había un edificio sólido y bien cuidado, pintado de un blanco impoluto. El amplio jardín estaba lleno de flores y árboles frutales. En el porche, decenas de niños pequeños, vestidos de forma ordenada, recitaban versos sagrados con voces melodiosas. Sus voces rompían el silencio de la noche, creando una atmósfera de paz que contrastaba con la tormenta en el corazón de Damián. Abrió la verja de hierro bruscamente, haciendo un chirrido que hizo que los niños se callaran y se giraran hacia él. Un hombre de mediana edad, que parecía el maestro o el cuidador del lugar, se levantó y se le acercó. El hombre lo miró fijamente, como si reconociera el rostro bajo la suciedad y el cansancio. Damián adoptó una actitud arrogante. Se plantó con las manos en las caderas y preguntó en voz alta quién les había dado permiso para ocupar su casa. Gritó que él era Damián, el único hijo de la difunta propietaria de esa tierra, y que había venido a reclamar lo que era suyo. Los niños, asustados, empezaron a susurrar y a retroceder. El hombre mantuvo la calma, sonrió levemente, una sonrisa llena de significado. Saludó a Damián de forma educada pero fría. Dijo que llevaban mucho tiempo esperándolo, aunque no imaginaban que llegaría en un estado tan lamentable. Damián se sintió ofendido. Le gritó al hombre y le ordenó que desalojara la casa esa misma noche, porque a la mañana siguiente pondría un cartel de se vende. Dijo que no le importaba a dónde fueran los niños. El hombre negó con la cabeza. Sacó una llave de su bolsillo y lo invitó a pasar a una pequeña oficina. Damián lo siguió con recelo. Dentro, el hombre abrió un archivador metálico y sacó una carpeta verde. La puso delante de Damián. Damián la abrió bruscamente. Sus ojos se abrieron como platos al ver el contenido. Era una copia de la escritura de la propiedad. Pero el nombre que figuraba no era el de su madre, y desde luego no era el suyo. El propietario era la Fundación Benéfica Elvira M. Damián temblaba mientras sostenía el papel. Preguntó qué significaba aquello. El hombre, que resultó ser el alcalde del pueblo y el encargado de la fundación, comenzó a relatarle una historia. Le recordó a Damián lo que había sucedido 5 años atrás, poco después de la muerte de su madre. En aquel entonces, Damián, adicto al juego y necesitado de dinero, había vuelto al pueblo en secreto y se había llevado la escritura original. La había empeñado a un usurero con unos intereses altísimos. Nunca pagó las cuotas, y la casa estuvo a punto de ser embargada y demolida por los matones del prestamista. Damián se quedó en silencio. El vergonzoso recuerdo volvió a su mente. Lo había hecho, pero pensaba que el problema se había solucionado solo. El alcalde continuó. Dijo que cuando los matones vinieron a desalojar a los vecinos, la señora Elvira apareció como un ángel salvador. Sin que Damián lo supiera, Elvira había usado sus ahorros personales para saldar toda la deuda, incluidos los intereses desorbitados. Recuperó la escritura. Pero Elvira conocía la naturaleza de Damián. Si le devolvía la escritura a su nombre, la volvería a vender o a empeñar. Así que, para honrar la memoria de su difunta suegra, Elvira convirtió la propiedad en una donación benéfica. Construyó un orfanato y un centro de estudios religiosos, dedicando todas las buenas obras a la memoria de la madre de Damián. Damián se sintió como si le hubiera caído un rayo. Sus piernas flaquearon. Se desplomó en una silla de madera. Siempre había pensado que a Elvira no le importaba su familia. Resultó que era ella quien había protegido el único legado de su madre. Era ella quien había limpiado la suciedad que él había creado. El alcalde lo miró con una mezcla de lástima e irritación. Dijo que Damián debería dar gracias por haber tenido una esposa tan noble, en lugar de abandonarla por otra mujer. Le dejó claro que, legal y moralmente, esa tierra ya no le pertenecía. No tenía derecho ni a un palmo de ella. Ni siquiera el polvo del suelo era suyo. Damián intentó discutir, diciendo que era el hijo, el heredero, pero su voz sonaba débil y desesperada. El alcalde le mostró una declaración de renuncia de derechos que, al parecer, Damián había firmado 5 años atrás, borracho, durante la transacción con el usurero. Estaba completamente atrapado por su propio pasado. Su última esperanza de conseguir dinero se había desvanecido. No tenía casa en la ciudad, no tenía casa en el pueblo. Era literalmente un vagabundo.
El alcalde se levantó y le abrió la puerta. Le pidió que se fuera, ya que su presencia perturbaba la tranquilidad de los niños, pero antes de que se fuera, le entregó una bolsa de plástico negra. Dentro había 2 raciones de comida y una botella de agua. El alcalde le dijo que era una limosna del orfanato para un viajero hambriento. Le aconsejó que se comiera la comida mientras reflexionaba sobre sus pecados. Damián aceptó la bolsa con manos temblorosas. Su orgullo estaba hecho añicos. Lo habían echado de la casa de su propia madre y le daban de comer como a un mendigo. Salió del patio del orfanato con paso pesado. Detrás de él, el sonido de los cánticos sagrados volvió a oírse, como si purificaran el lugar de sus sucias huellas. Se sentó en un puesto de vigilancia abandonado en las afueras del pueblo, abrió la bolsa de comida y comió con avidez, mientras lloraba amargamente. La comida estaba buena, pero le costaba tragarla, mezclada como estaba con las lágrimas del arrepentimiento. Bajo la tenue luz de la luna, se dio cuenta de lo mucho que había malgastado a la mujer que había amado y respetado a su madre, incluso más que él mismo. Había pasado una semana desde que Damián fue expulsado de su pueblo natal. Ahora estaba de vuelta en la cruel metrópoli, no como un rey de los negocios, sino como uno de los miles de indigentes invisibles. Su aspecto había cambiado drásticamente. Su traje caro había desaparecido. Ahora solo vestía una camiseta raída que encontró en un contenedor y unos pantalones rotos en la rodilla. Su rostro estaba sucio, con una barba descuidada, y su cuerpo estaba demacrado por la falta de comida. Dormía donde podía, bajo puentes o en los porches de las iglesias, evitando las redadas policiales y a los cobradores de deudas que comenzaban a rastrearlo. El hambre era su fiel compañera. Comía restos de restaurantes o pedía limosna, aunque a menudo solo recibía desprecio. En medio de su desesperación, se acordó de sus viejos amigos, los del club de coches de lujo, los compañeros de fiesta a los que solía invitar a copas caras. Pensó que tal vez alguno de ellos tendría la amabilidad de prestarle dinero o, al menos, darle un trabajo. Con una tenue esperanza, se dirigió a la zona de ocio nocturno que solía frecuentar. Frente a un club de moda, vio a alguien que conocía. Borja, un viejo amigo que siempre lo adulaba y se le pegaba como un parásito. Borja iba impecablemente vestido con una chaqueta de cuero y una moto deportiva nueva. Damián se armó de valor y se acercó, llamándolo con voz ronca. Borja se giró. Al principio, hizo un gesto de asco al ver al vagabundo que lo llamaba, pero después de observarlo un momento, sus ojos se abrieron de par en par. Reconoció a Damián, el antiguo gran jefe. Borja se echó a reír a carcajadas, una risa burlona. Le preguntó cómo el gran Damián se había convertido en un pordiosero. Damián se tragó su orgullo, le suplicó ayuda, le dijo que necesitaba cualquier trabajo para conseguir algo de dinero para comer y alquilar una habitación barata. Borja dejó de reír, entrecerrando los ojos, como si evaluara una oportunidad. Pasó un brazo por los hombros de Damián, aunque arrugó un poco la nariz por el olor. Dijo que lo sentía mucho y que tenía un trabajo para él. Un trabajo fácil con una gran recompensa. Lo llamó logística discreta. Damián, desesperado, se interesó de inmediato. Preguntó de qué se trataba. Borja le explicó que su única tarea era entregar un paquete en una dirección concreta. Sin hacer preguntas, sin abrirlo, solo entregar. Y recibiría 5.000 euros en efectivo al instante. ¡5.000 euros! Los ojos de Damián brillaron. Era una fortuna para él en ese momento. Podría sobrevivir varios meses con eso. Sin pensar en los riesgos, aceptó. Tenía demasiada hambre para pensar con lógica. Borja sonrió con malicia. Lo llevó a un callejón oscuro junto al club. Allí le entregó una pequeña caja de cartón precintada con cinta adhesiva y un sobre con un adelanto de 200 euros. Le dio un papel con la dirección de entrega, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Le advirtió que tuviera cuidado y no perdiera ni abriera el paquete. Damián lo cogió. Se sentía ligero, pero un mal presentimiento se apoderó de él. Sin embargo, el hambre pudo más que su intuición. Usó el adelanto para comerse 2 raciones de comida antes de dirigirse a su destino. Tomó un autobús hacia las afueras. Durante el viaje, abrazó el paquete con fuerza. Su mente volaba hacia los 5.000 euros que iba a recibir. Podría darse una ducha caliente, dormir en una cama cómoda, comprarse ropa decente. No le importaba lo que hubiera dentro. Quizás electrónica de contrabando o relojes falsos, pensó para tranquilizarse. Al llegar a la desolada y oscura zona de almacenes, se le erizó el vello. No había alumbrado público. Solo una hilera de naves viejas y abandonadas, siguiendo las instrucciones, se detuvo frente al almacén número 13. Esperó a que alguien saliera a recoger el paquete. De repente, una furgoneta negra se acercó a toda velocidad y frenó bruscamente frente a él. La puerta se abrió y 3 hombres corpulentos con pasamontañas saltaron. Damián entró en pánico.
Pensó que eran policías o ladrones. Intentó correr, pero tropezó y cayó. El paquete salió despedido. Uno de los hombres lo inmovilizó rápidamente. Otro recogió el paquete. Damián gritó pidiendo ayuda, diciendo que solo era un mensajero, que no sabía nada. Pero el hombre que lo sujetaba le dijo con una voz grave y familiar que se callara si no quería morir. Era Héctor, su antiguo chofer y ayudante de cuando estaba casado con Elvira. Héctor, a quien siempre había considerado un simple conductor, tenía ahora la mirada penetrante de un agente de inteligencia. Héctor lo metió a rastras en la furgoneta. Dentro, abrió el paquete con una navaja. No contenía electrónica, sino varias bolsas de plástico con polvo blanco y cientos de pastillas de colores. Drogas. El rostro de Damián palideció. Acababa de transportar una gran cantidad de narcóticos, un delito que podría costarle la cadena perpetua. Borja lo había engañado, utilizándolo como mula. Se había aprovechado de su desesperación para un trabajo sucio y de alto riesgo. Damián temblaba incontrolablemente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Le suplicó a Héctor que lo dejara ir, jurando que no sabía lo que había en el paquete. Héctor lo miró con frialdad. Le dijo que esa noche había tenido mucha suerte. Si lo hubiera atrapado la policía o una banda rival, estaría acabado. Explicó que la señora Elvira todavía seguía sus movimientos desde la distancia. A través de la red de informantes de la empresa de seguridad de la familia de Elvira, se habían enterado de que un sindicato de narcotraficantes lo estaba utilizando como señuelo. Damián lloró de alivio. Pensó que Elvira todavía lo amaba y quería salvarlo. Preguntó si ella estaba allí, si podía verla. Héctor negó con la cabeza. Le transmitió un mensaje de Elvira que le heló el corazón. Dijo que la señora Elvira no lo había salvado por amor. Lo había salvado porque no quería que su exmarido fuera a la cárcel por un delito que no había planeado. Quería que Damián respondiera por los pecados que sí había cometido, sus deudas y fraudes financieros. Héctor le dejó claro que Elvira quería que siguiera vivo para que pudiera sentir el verdadero castigo del karma, no la salida fácil de morir en la cárcel por drogas. Era una forma de castigo más cruel pero justa. Luego le arrojó un sobre con algo de dinero en efectivo, suficiente para una semana, y un billete de tren a otra ciudad. Le dijo que se fuera antes de que la policía real allanara la red de Borja. Le advirtió que si volvía a meterse en problemas con las drogas, a Elvira ya no le importaría, aunque muriera en una zanja. La puerta de la furgoneta se abrió, y lo empujaron fuera. La furgoneta se alejó, dejándolo solo en la oscuridad, con un miedo atroz. Miró el dinero y el billete. Se dio cuenta de que Elvira era una mujer a la vez terrible y noble. No lo había dejado hundirse de la manera equivocada, sino que lo obligaba a enfrentarse a su ruina de la manera correcta. Corrió hacia la estación de tren, queriendo alejarse lo más posible de la ciudad que se lo había dado todo, y luego se lo había arrebatado sin dejar nada. En el tren, se dio cuenta de que estaba solo en el mundo, sin aliados, sin protectores, salvo la fría compasión de la mujer a la que había herido. El tren nocturno se llevó el cuerpo cansado y el alma rota de Damián lejos de la ciudad de su antiguo esplendor. Se bajó en una pequeña estación de una ciudad dormitorio, densa y caótica. No tenía un destino. Con el dinero que le dio Héctor, alquiló una habitación minúscula en un callejón húmedo y maloliente, un lugar indigno para vivir. Pensó que podría esconderse allí, empezar de cero como obrero o dependiente, desaparecer del radar de quienes lo conocían. Pero olvidó que las deudas en el mundo del AMPA tienen ojos y oídos por todas partes. Había olvidado un gran problema: el préstamo personal que había pedido a un sindicato de prestamistas para financiar el estilo de vida de Soraya. Esa deuda no estaba registrada en ningún banco, sino en el libro negro de unos cobradores que no conocían más ley que la suya. Durante 3 días, Damián intentó vivir tranquilo. Comía fideos instantáneos y apenas salía de su habitación, pero la calma se rompió una tarde nublada. Mientras volvía de la tienda, vio a 2 hombres corpulentos con chaquetas de cuero negro preguntando por él al dueño de la pensión. El corazón de Damián se detuvo. Reconoció el tatuaje de dragón en el cuello de uno de ellos. Eran los cobradores de deudas. Lo habían rastreado. Damián no lo pensó 2 veces. Se dio la vuelta y corrió tan rápido como pudo. Los cobradores lo vieron. Un grito resonó en el aire. Una persecución comenzó por los estrechos y embarrados callejones. Damián corrió sin rumbo, tropezando con tendederos, saltando zanjas y abriéndose paso entre la gente de un mercado callejero. Le faltaba el aire, sus pulmones ardían. El miedo a la muerte, o a una paliza, lo impulsaba. Sus perseguidores no se cansaban. Lo cazaban como lobos a una presa herida. Sabía que si lo atrapaban, no habría negociación. Querían su dinero o su vida. El cielo se oscureció y empezaron a oírse truenos. Una lluvia torrencial comenzó a caer.
Ocultando las lágrimas y el sudor de su rostro, siguió corriendo hasta que sus piernas no pudieron más. Al final de un callejón sin salida, vio un gran edificio con una cúpula verde, una gran catedral. El sonido de las campanas llamando a la oración de la tarde resonó a través de la lluvia. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta abierta de la iglesia. Sabía que los matones no se atreverían a armar un escándalo en un lugar de culto lleno de gente. Entró en el patio de la iglesia, se quitó las sandalias rotas y corrió hacia la pila de agua bendita. Bajo el agua fría, lloró desconsoladamente. El agua que lavaba su rostro no podía limpiar los pecados de su alma. Se miró en el reflejo de un cristal. El rostro que vio le era ajeno, viejo, demacrado, asustado y lleno de arrepentimiento. Hacía años que no pisaba una iglesia. Elvira siempre le pedía que la acompañara a misa, pero él siempre ponía excusas. Ahora que no tenía dónde esconderse, la casa de Dios lo acogía sin condiciones. Tembloroso y helado, se santiguó torpemente, intentando recordar un gesto olvidado hace mucho tiempo. Entró en la nave principal y se sentó en el último banco. No pudo rezar, su corazón estaba demasiado agitado. Solo se quedó allí, con la cabeza gacha, pidiendo protección contra el peligro que lo esperaba fuera. Cuando la misa terminó y la gente empezó a irse, él se quedó en un rincón, abrazando sus rodillas. No se atrevía a salir. Estaba seguro de que los cobradores seguían vigilando. Tenía hambre, frío, y se sentía terriblemente solo. Entonces vio un grupo de gente en el pórtico. Estaban repartiendo comida y ayuda para los necesitados. Hambriento. Se puso en la cola. Se acercó con la cabeza gacha, avergonzado. Cuando le llegó el turno, una mano delicada le ofreció una bandeja de comida. Levantó la vista para dar las gracias y su mundo se detuvo. La mujer que le daba la comida llevaba un sencillo vestido blanco y un suave pañuelo de color pastel. Su rostro brillaba bajo la luz de la iglesia. Era Elvira. Resultó que estaba realizando una de las actividades benéficas de su fundación en esa ciudad. Damián se quedó paralizado, la bandeja casi se le cae de las manos. Elvira también se quedó en silencio por un momento al reconocerlo. Reconoció esos ojos, aunque el rostro de Damián estuviera demacrado y barbudo. Él se arrojó a sus pies, sin importarle las miradas de la gente. Rompió a llorar, un llanto de un hombre que había tocado fondo. Abrazó el borde de su vestido, suplicando perdón. Le contó, entre sollozos, que unos hombres malos querían matarlo por una deuda. Le suplicó que lo salvara una vez más, que pagara su deuda con los usureros. Prometió ser su esclavo de por vida, hacer cualquier cosa si saldaba su deuda. Pensó que para la rica Elvira, pagar unos cuantos miles de euros no sería nada. Elvira miró a su exmarido con una expresión indescifrable. Había lástima, pero ya no había amor. Le pidió a su asistente que dispersara a la multitud para tener algo de privacidad. Le pidió a Damián que se levantara, con voz suave pero firme. Dijo que ya sabía lo de su deuda. Sabía que había pedido ese dinero para comprar joyas y vacaciones de lujo para Soraya, mientras ella, en casa, ahorraba para mantener la empresa a flote. Le preguntó si era justo que ella tuviera que usar el dinero de su trabajo y de la herencia de su padre para pagar los placeres ilícitos que él había disfrutado con otra mujer. Damián se quedó en silencio. La pregunta le dolió en el alma. Se dio cuenta de lo descarada que era su petición, pero el miedo lo impulsaba a seguir suplicando. Elvira negó con la cabeza. Dijo que lo había salvado del caso de las drogas porque había sido una trampa. Pero esta deuda personal era el resultado de sus propias decisiones. Dijo que no la pagaría. Si lo hacía, él nunca aprendería el significado de la responsabilidad. Seguiría pensando que siempre podía esconderse detrás de otros cada vez que se metiera en problemas. Sin embargo, Elvira no fue cruel. Sacó un sobre de su bolso. No contenía miles de euros, sino algo de efectivo, y la tarjeta de un abogado de oficio. Dijo que no pagaría su deuda, pero que le proporcionaría asistencia legal para que pudiera enfrentarse a los cobradores por la vía judicial. Le sugirió que se entregara a la policía esa misma noche, para que los cobradores no pudieran tocarlo. La cárcel sería un lugar terrible, pero al menos allí estaría a salvo y podría reflexionar sobre sus errores. Damián miró el sobre con manos temblorosas. Se dio cuenta de que era el final de su huida. Elvira le ofrecía una salida dolorosa pero digna. No huir, sino enfrentar las consecuencias. Elvira se despidió. Dijo que su deber como parte de su pasado había terminado. Le deseó que encontrara la paz después de expiar sus pecados. Se dio la vuelta y se dirigió a su coche, dejando a Damián inmóvil en el pórtico de la iglesia. Él la vio alejarse hasta que desapareció. La lluvia había cesado. Se secó las lágrimas. Se comió la comida que le había dado, saboreando cada bocado como una última bendición. Después, con paso pesado pero firme, salió de la iglesia. No para huir de nuevo, sino para dirigirse a la comisaría de policía más cercana.
Estaba listo para entregarse, para ir a la cárcel, para perder su libertad a cambio de pagar el precio de su arrogancia. Esa noche, durmió tras unos fríos barrotes, pero por primera vez en meses, durmió profundamente, porque ya no tenía que huir de las sombras de su propio miedo. Ha pasado un año desde aquella noche en que Damián se entregó. La rueda del tiempo sigue girando, moliendo los destinos de los hombres sin cesar. En un bullicioso y embarrado mercado mayorista en las afueras de la ciudad, la vida transcurre a un ritmo implacable. El sol del mediodía quema la piel de los trabajadores que descargan mercancías de grandes camiones. Entre ellos, un hombre delgado pero con músculos de acero carga un saco de arroz de 50 kilos sobre su hombro. Lleva una camiseta con agujeros y una pequeña toalla al cuello para secarse el sudor. Es Damián. Salió de la cárcel hace 2 meses. Obtuvo una reducción de condena por buen comportamiento y por colaborar en el desmantelamiento de la red de préstamos ilegales que lo atrapó. Aunque libre, no pudo volver al mundo empresarial. Su nombre estaba en la lista negra. Ninguna empresa quería contratar a un exconvicto por malversación. El único trabajo que pudo conseguir sin necesidad de títulos ni un historial limpio fue el de cargador en el mercado central. Damián deja caer el saco de arroz frente a una tienda de comestibles. Sin aliento. El dueño le da un billete de 20 euros. Lo acepta con una leve sonrisa de gratitud. Antes, 20 euros eran solo una propina para el aparcacoches. Ahora, ese dinero es vital para su almuerzo y para pagar el alquiler de su pequeña habitación. Sus manos, antes cuidadas, ahora son ásperas, callosas y llenas de arañazos. Su piel está quemada por el sol, pero su mirada ya no es vacía ni arrogante. Hay una profundidad y una calma en ella, fruto de una larga reflexión en la celda. Se dirige a un modesto bar del mercado para almorzar. Pide un menú del día, lentejas y un filete. Se sienta en un banco de madera, mezclado con otros cargadores y transportistas. Mientras come, oye las noticias de un viejo televisor. El presentador habla de la entrega del premio a la mujer inspiradora del año. Damián levanta la vista y sus ojos se clavan en la pantalla. Allí, en un escenario deslumbrante, está una mujer que conoce muy bien. Elvira. Se la ve elegante y sencilla, con un moderno traje azul. Su rostro irradia felicidad e inteligencia. Está recibiendo un premio por su contribución a la construcción de cientos de casas de acogida para huérfanos y víctimas de violencia de género. A su lado, su padre, el señor Alarcón, la mira con orgullo. Elvira no va de la mano de ningún hombre nuevo. Se mantiene firme, rodeada de su familia y del amor sincero de las personas a las que ayuda. Un reportero le pregunta cuál es el secreto de su éxito. Elvira sonríe a la cámara, una sonrisa que parece atravesar la pantalla y mirar directamente al alma de Damián. Responde sabiamente que su éxito proviene de las amargas lecciones del pasado. Aprendió que la mejor inversión no es en bienes materiales, sino en el carácter y la lealtad. Dijo que una vez perdió mucho por confiar en la persona equivocada, pero esa pérdida le dio espacio para llenarlo con cosas mucho mejores. Damián deja de masticar. La comida se le antoja insípida. Sabe que la persona equivocada es él. Ve lo radiante que está Elvira ahora, mucho más que cuando era su esposa, encerrada en casa. Se da cuenta de que él era la nube que ocultaba su luz. Ahora que se ha ido, el sol de Elvira brilla con toda su fuerza. Siente una opresión en el pecho. No son celos, sino un profundo arrepentimiento y el reconocimiento de que este era el mejor destino para ambos. La siguiente noticia menciona brevemente el caso de blanqueo de capitales de Soraya. La pantalla muestra a Soraya siendo conducida por la policía. Su rostro se ve envejecido, arrugado y lleno de ira. Ha sido condenada a 8 años de cárcel. Damián suspira. Agradece no haber acabado como ella, todavía llena de negación y odio. Se siente afortunado por haber sido obligado a caer en la pobreza y el sufrimiento, porque eso le devolvió la cordura y la humanidad. Termina de comer, paga y vuelve al trabajo. Un camión acaba de llegar con un cargamento de cebollas. Mientras levanta un pesado saco, mira el sencillo anillo de plata que ahora lleva en el dedo. Un anillo que se compró en un mercadillo como recordatorio. No de Elvira, sino de su promesa a sí mismo de no volver a ser nunca un hombre codicioso. Camina con dificultad entre el bullicio del mercado. La carga sobre sus hombros es pesada, pero su corazón se siente ligero. No tiene fortuna ni estatus, pero es libre. Libre de deudas, de mentiras y de falsas ambiciones. Echa un vistazo a un escaparate de una tienda de electrónica. El rostro sonriente de Elvira sigue allí. Él también sonríe levemente, una sonrisa de despedida sincera. Piensa para sí. Sé feliz, Elvira. Te mereces el mundo. Y yo me merezco este saco. Continúa su camino, fundiéndose con el polvo y el sudor del mercado. Es un nuevo Damián, un simple cargador.
Pero ahora es un hombre completo. La historia del director arrogante que arrojó los papeles del divorcio ha terminado, reemplazada por la de un hombre que expía sus pecados en silencio y con trabajo duro, hasta el final de sus días. Y a lo lejos, el cielo azul se extiende, cobijando a Elvira en su palacio y a Damián en su mercado, en líneas del destino que nunca más volverán a cruzarse.